Aquí un turno. Buenas tardes, maestra. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en sus vacaciones? ¿A dónde Muy fueron? bien. Ujú. Ok. Ahí vamos checando la asistencia. ¿Está Lucinda Graciela? Sí, maestra, buenos días. Buenas Buenas tardes. tardes. Ok. Teresa de Jesús Betancourt. Pierre. ¿Está Pierre? Karina, sí está por el chat y dice que está ahí presente. Ah, muy bien, gracias. ¿Está María Evelia? Aquí estoy. Ah, ok, gracias, Pierre. María Evelia Correa. Rosa María de la Torre. Viviana. Sí, aquí estoy, estoy escuchando, ¿eh? Ah, gracias, Pierre. Ya le tomé su asistencia. Muchas gracias. Aquí estoy, gracias. ¿Rosa María Viviana, no está? Viviana, ok, Viviana. Viviana, sí, Gracias. gracias. María Guadalupe del Toro. Lupita. ¿No está? María Consuelo. Francisco Gallegos. Buen día, presente. Gracias. Leticia Gallegos. Francisco García. Fernando García. Maestra, Sí. buenos días. Soy María Guadalupe del Toro, Lupita del Toro. Ok, gracias. He atorado mi micrófono. Ah, Gracias. ok. Muy bien. Ok. Hilda Gómez. Buenas tardes, maestra. Buenas Presente. tardes. Ángel González. Ernesto González. Presente, Karina. Gracias. Ofelia Hernández. ¿No está? María del Socorro. Dice que no puede activar su micrófono, maestra. Ok, gracias. María del Socorro López. Presente, maestra. Buenas tardes. Gracias. Antonio López. María Elena López. Lucía Luna. Presente, maestra, buenas tardes. Gracias. Yolanda Mendoza. Raúl Navarro. Esperanza Núñez. Presente, maestra. Buenas tardes. Gracias, Esperanza. Elba Ortega. Maestra, Sí. Raúl Navarro dijo que tenía que ir al médico y que luego veía la clase Ok, está muy bien, gracias. grabada. Elba Ortega. ¿No está? Teresa Pacheco. A tus órdenes, Karina. Gracias. Roberto Pasalle. María Rodríguez. Todavía no llego al Rodríguez. ¿No está Roberto entonces? Margarita Pérez Becerra. Les encargo sus micrófonos, por favor. Los que lo tengan encendido y tengan algo de ruido en el exterior. Está Rita Laura Ramírez.
María Rodríguez García creo que me dijo en el chat presente. A ver, vamos a checar. Ujú. Rosa María de la Torre, maestra, presente. Rosa María de la Torre. Ok, Sí. ya la había pasado, déjala, anoto. Y Maestra Ángel González, yo también ya me había pasado. Ok, gracias Ángel. Ok. Susana Ruelas. Flor Guadalupe Sáenz. Ok, ¿alguien que no haya nombrado o que llegó después? Ok, al final retomamos a ver quién se integró. Ujú. Muy bien. Bueno, ¿qué se acuerdan de lo que hablamos la última clase antes de salir de vacaciones? ¿Quién me hace una breve recapitulación? ¿Quién se anima? ¿De qué se acuerdan? Partes Sí, del de lo- cerebro, todas las partes del Ujú. cerebro. buenas tardes, maestra. Buenas tardes, compañeros. La función de cada uno de ellos. Ujú. Se habló de Yo, cabeza de información, gusano, estrella, gato, creativo, etcétera. Y cada una de ellas cómo se debe ubicar dentro del cerebro, o sea, en las partes del cerebro. Ok. Creo que sí, a grosso modo eso fue la parte pues, más relevante de la clase pasada, Karina. Ok, gracias Ernesto. ¿Alguien más? A ver, escucho mucho ruido de fondo. No sé si están intentando hablar o son sus entornos. Sí, vimos también bueno, lo mismo las 4 zonas del conocimiento, la Ujú. cabeza de información, ¿verdad? Ujú. Cabeza de información, gusano palabra, estrella artista y gato creativo. Ok, muy bien. ¿Y pudieron realizar las actividades que dejamos de tarea? Sí, maestra. ¿Cómo les fue? sí hay mucho ruido de fondo. Sí, a ver, apaguen sus micrófonos los que no estén participando Si quieres, para los evitar veo, los que los veo activados, Cari, los veo. ¿Mande? Rita, Lupita del Toro, los tienen todavía en sonido. Ok, Y a el ver, mío, pues en este momento lo apago también. ok, Pero Rita sigue con el micrófono abierto, ya. ya lo apagó. Ujú. Muy bien, muchas gracias por su colaboración. Ok, entonces vamos a abrir el micrófono cuando queramos participar. Esto para evitar que haya ruido de fondo y sea difícil escuchar sus opiniones, ¿de acuerdo? Ofelia me dice que no puede activar su micrófono. Ok, también voy a estar al pendiente del chat por el que no pueda hablar, pues nos escriba sus dudas o sus comentarios por medio del chat, ¿sí? Bueno, entonces voy a compartirles la presentación que corresponde al día de hoy para hacer el repaso general y ver cómo les fue con sus actividades. ¿Mm? Esperemos esta vez no tener ninguna interferencia con el internet. La última vez estuvo muy complicado. Ok, Socorro. Me parece que levantó la mano. ¿Quiere comentar algo? Maestra, Adelante. Sí. de la lectura que viene como una actividad, a mí me quedaron 2 dudas. ¿Qué es el córtex cerebral? El córtex cerebral lo usamos para referirnos como a todo el cerebro, como corteza cerebral, como las estructuras del cerebro, ¿no? Como, ujú, sí. También de cuáles serían los síntomas cognitivos del Alzheimer. Eso los vamos a revisar hoy, de hecho. Ok, gracias. Muy bien. Ok. Vamos a comenzar, igual ahorita repasamos esos puntos y las dudas que vayan teniendo, pues ya me las van indicando.
Muy bien, bueno, entonces espero que estas 2 semanitas de descanso pues hayan funcionado para relajarnos, para a lo mejor leer un poquito más de este tema o a lo mejor si tuvieron oportunidad de repasar las clases, como sea que hayan aprovechado el tiempo, pues hoy vamos a retomar este taller. Bueno, este módulo corresponde a funciones cerebrales y EA, o sea, enfermedad de Alzheimer, ¿sí? De ahora en adelante, cuando ustedes vean EA, nos vamos a estar refiriendo a la enfermedad de Alzheimer. Muy bien. ¿Qué vamos a ver en este contenido? Bueno, primero vamos a hacer una revisión de la última sesión que tuvimos y las tareas que se llevaron para hacer en casa. Vamos a hablar de la demencia tipo Alzheimer, la prevalencia, las causas, los tipos. Vamos a ver también cómo es que vemos al cerebro y a su función cerebral, cómo es que el cerebro cambia con la enfermedad de Alzheimer y también dejar al final unas tareas para la próxima semana. Bueno, como bien me dijeron, la última semana que nos vimos, estuvimos abordando las 4 zonas del conocimiento, ¿sí? Que, bueno, ustedes pudieran a lo mejor realizar un resumen de esto, si es que esto les funciona, si no, no es necesario, pero nada más repasar, ¿no? Que revisamos 4 zonas del conocimiento, cada una de estas zonas corresponde como a funciones muy específicas, ¿no? También las ubicamos en el cerebro, o sea, ¿dónde está esta zona de conocimiento? Si revisamos lo que es la cabeza de información, que tiene que ver con memoria y aprendizaje, gusano palabra, que corresponde al lenguaje, la estrella artista, que corresponde a lo visual, espacial y motor, y gato creativo, que lo atribuimos a la atención y la resolución de problemas. También, si se acuerdan, estuvimos revisando el cerebro y estuvimos agrupando, o más bien como indicando cómo se llama cada una de estas zonas. ¿Se acuerdan? Que si el lóbulo temporal, que el lóbulo occipital, que el lóbulo parietal, que el cerebelo, ¿sí? Sí. Por ejemplo, en su libro ustedes pueden ubicar esas actividades, ¿sí? Esas zonas o para repasar, pues, a qué se refiere cada porción del cerebro, ¿no? También abordamos que no es tan fácil decir que, no sé, por ejemplo, lóbulo temporal es exclusivo de la memoria, del aprendizaje. No es tan así, pero para fines prácticos sí lo vamos a abordar así, ¿sí? O sea, podemos atribuir la memoria, el aprendizaje a esa zona de nuestro cerebro, que recordemos que es el lóbulo temporal, es el que está ubicado como más o menos arriba de nuestra oreja, ¿no? De forma lateral, y también recordar que nuestro cerebro tiene, o sea, lo que tenemos del lado izquierdo también aparece del lado derecho, ¿sí? Entonces tenemos 2 lóbulos temporales, 2 lóbulos occipitales, o podemos decir que el lóbulo occipital se divide como en 2 porciones, igual el frontal y el parietal, ¿sí? Entonces vamos a ver siempre el cerebro como en 2 porciones o 2 hemisferios, que es lo que también se le puede conocer así. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Ok, entonces, ¿sí se acuerdan de los lóbulos, de las zonas del cerebro? Sí. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? También se acuerdan que hablamos de... Sí, adelante. ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? ¿No se animaron? Escuché por ahí alguien que habló. Ok. Bueno, entonces también recordar que hablamos que el cerebro tiene sustancia gris y sustancia blanca. ¿Se acuerdan cuál era la gris y cuál era la blanca? ¿No? No pasa nada, lo repasamos. La sustancia gris son el cuerpo de las neuronas. ¿Se acuerdan que vimos que las neuronas son esta unidad pequeñita que se comunica entre sí para poder provocar la sinapsis, que es lo que nos ayuda a movernos, a hablar, a pensar, etcétera, ¿no? Y la sustancia blanca son como todas esas
digamos como, si lo podemos abordar como la neurona como que tiene manos y pies, podemos decir que sus manos y sus pies son la sustancia blanca, ¿no? Que es con lo que se conecta con otras neuronas. ¿Sí? Igual ahorita lo vamos a ver más gráficamente con los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Muy bien. Bueno, si no hay duda con ese repaso general, vamos a ver las tareas que la lectura del cerebro y la historia del Alzheimer. ¿Tuvieron alguna duda, algún comentario con esta lectura? ¿Qué les pareció? ¿Qué recuerdan? A mí, ¿O todo la claro? leí y me pareció Ujú. bien. Ujú. ¿Hay alguna duda con la lectura? ¿De qué trató la lectura? ¿Quién me quiere decir? La lectura de la historia de la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué se ¿Cómo abordaba la ahí? descubrieron, maestra? ¿Mande? ¿Cómo la descubrieron? Ok. ¿Qué más se abordó? O sea, habló de una persona. La enfermedad se descubrió gracias a una enfermedad, a una persona que tenía la enfermedad. La persona se llamaba Auguste Deter Ujú, y quien la descubrió y escribió sobre ella fue Alois Alzheimer. ujú. Y por eso se llama así la enfermedad, Alzheimer, por el doctor que la descubrió, ¿sí? Entonces, Ah, en la lectura es lo que se aborda, o sea, de una persona que se llama Auguste Deter, como bien lo menciona, en la que este doctor pues empezó a identificar que se le olvidaban cosas, que ya no reconocía a su esposo, que ya no se acordaba cómo se llamaba, ¿no? E incluso tuvo cambios en su conducta, ¿no? Como que se volvía más hostil, como que se aislaba más. Ya las cosas como instrumentales, como cocinar y hacer su vida diaria, pues ya le costaba mucho trabajo, ¿no? Y también notó que esta persona pues iba perdiendo su capacidad de forma progresiva, ¿no? Y fue describiendo así como estos cambios, pues, en su conducta, en su forma de ser, se atribuían a cambios en su cerebro, ¿no? Y también estudió el cerebro e identificó que tenía ciertos cambios como lo que vimos también en la última sesión, ¿no? Que hay una serie de cambios en unas proteínas, que se acuerdan que hablamos de la proteína tau y la proteína beta amiloide, que son las causantes de que las neuronas se mueran, de que el cerebro se vuelva más pequeño, ¿no? Entonces, este doctor hizo todo esto. Lo interesante también es que describió a esta paciente con el inicio de la enfermedad cuando tenía 51 años, ¿no? Entonces, estamos hablando de que era una edad muy temprana, ¿sí? No lo que conocemos habitualmente, ¿no? Que era la enfermedad de Alzheimer, es una enfermedad a lo mejor podemos decir que del adulto mayor, ¿no? Pero ahorita vamos a ver que dentro de esta enfermedad también hay tipos, ¿no? Y estos tipos corresponden a cuándo comienza, cómo se manifiesta y demás. ¿Qué más? ¿Qué más con las lecturas? O con la lectura, mejor dicho. ¿Algún otro comentario, alguna duda? Pues nomás que analizó el cerebro, este señor Alzheimer después de la muerte de la persona, Ujú. le enviaron su cerebro y en la clínica pues, siguió haciendo este análisis de las personalidades, ¿no? Ujú. Exacto, Este, todo esto sirvió de base, ¿no? Para conocer lo que hoy en día sabemos. ¿Sí? Muy bien. Ok, Karina, sí, Karina, y que solo se tratan los síntomas, no se trata, no sé, no la causa de la enfermedad, entonces pues no hay una cura para eso. exactamente. Desafortunadamente, pues no contamos, aunque si se fijan, esa enfermedad que la descubrió hace muchos años, o sea, también de repente resulta como increíble que como en otras enfermedades la cura o los medicamentos avanzan de una forma más rápida, ¿no? Y una enfermedad como el Alzheimer, que fue descubierta como en el 1900 y algo, ¿cómo es que hoy en día pues todavía
no tenemos una cura, pero es correcto, como bien menciona, pues actualmente hay medicamentos que únicamente abordan los síntomas, ¿sí? Ok, ahora, y respecto a las otras actividades que dejamos, ¿las pudieron realizar? Las de Yo la sí la página hice, 12. maestra. Ujú, ok. Y bueno, a ver, díganme las respuestas. ¿Cómo se le conoce popularmente al ácido acetilsalicílico? Aspirina. 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 ¿Y qué zona del conocimiento tuvieron que usar para responder esa pregunta? La memoria. La Zona. memoria, el aprendizaje, pues sí, porque es algo que ustedes ya conocen de tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, la pregunta de ¿cómo se llama el famoso monumento con una estatua de la Victoria alada que conmemora la independencia y se encuentra en la Ciudad de México? La Estatua de la Libertad. Ujú. O el ángel de la El independencia. ángel. El ángel. Ok. Sí, más bien el ángel de la independencia, ¿no? ¿Cuántos gramos tiene un kilogramo? 1000. 1000 gramos. ¿Mm? ¿Qué se celebra en la cuaresma? La La pasión. vigilia La o pasión y muerte de Cristo. ¿Sí? ¿Qué significan las letras IMSS? Instituto Mexicano Seguro Del Social. Seguro Social. Ok, Instituto Mexicano del Seguro Social. ok. Y en conjunto todas estas preguntas, entonces, la zona del conocimiento que utilizaron fue la memoria, ¿verdad? Temporal. Ok, perfecto. Memoria. Y para realizar esta actividad en la que pregunta, ¿cuántos cuadros puede contar en este esquema? ¿Cuántos identificar? yo 10, maestra. También 10, maestra. 10. ¿Sí? Pues que son 11, dice la tarea. Vámonos. 4. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, Maestra, es que 6, también se 7, cuenta 9. el de contorno. Claro. Ujú. Sí, Claro, 11. contorno. Por eso Pues son los llegamos a los 11. 11. Pues hay varios chiquititos también, ¿no? Entonces, o sea, hay varias formas como de contar, hay diferentes estrategias que a lo mejor ustedes pueden utilizar, ¿no? Que tienen que ser puros cuadrados, Que ¿verdad? unos son rectángulos, ¿verdad? Sí, unos ya son, acuérdense que un cuadrado pues tiene que tener los lados iguales. Y ya, por ejemplo, a lo mejor pueden decir, ay, ¿no? Pero ese ya es un rectángulo. Al Y igual con que 11 cuadrados, maestra. Sí, son 11. Sí, son 11 exactamente. Sí. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿ahí qué zona de conocimiento utilizar? Atención, La visual, memoria. motora y resolución de problemas. El occipital y es estrella artista para identificar objetos. Exacto, lo visoespacial, atención, resolución de problemas. Memoria yo no diría, No, memoria. porque, o sea, a lo mejor dicen, no, pues que tengo que contar y me tengo que acordar de cuántos llevo contando, pero realmente no tanto porque es algo Se muy usa la inmediato. estrella, ¿no, maestra? Ujú, exacto. Sí, es más como utilizar las habilidades visoespaciales, a lo mejor motoras, porque con la vista están haciendo como la línea que une los cuadros, ¿no? Como imaginariamente. Muy bien. ¿Mm? Perfecto. Maestra, Sí, también se usó en este caso la observación, ¿no? Para sí, ver sí, los rectángulos. exactamente. Sí, sí. Pues Muy bien. es que la visual tiene, digo, la estrella artista tiene la visual, espacial y motora, por eso se ocupa más bien ese espacio. Ujú. Sí, es como una zona más que involucra más áreas de nuestro específica. cerebro. Ujú. Muy bien. Ahora, si nos vamos a esta otra última actividad, el ejercicio 3. Bueno, no, ese no es el 3. Sí, Sí, que es nos el pregunta, ¿cuál de los anagramas no pertenece al grupo? Que primero tenían que ordenar, ¿se acuerdan? Tenían que ordenar las palabras y después identificar cuál no corresponde a ese conjunto de
de palabras. ¿Cuál es? La de Cepillo. 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 ¿Todos están de acuerdo? Sí. ¿Y por qué? Porque los otros son lugares de una casa. Ok, cocina, sala, La baño, sala, el armario. baño y el Ujú. armario. Pillo. Exactamente, sí. Entonces tenemos un conjunto de palabras que son cocina, sala, cepillo, baño y armario, ¿no? Y la actividad nos pidió que identificáramos cuál no corresponde al grupo, ¿no? Entonces correctamente me dicen que el cepillo, ¿no? ¿Por qué? Pues parecen ser todos objetos que encontramos en casa o más bien como lugares, pero el cepillo es un objeto que utilizamos, ¿no? Entonces, es el cepillo el que no pertenece. ¿Y qué zona de conocimiento utilizaron para dar con esta conclusión? El ¿La frontal o no, maestra? Ujú. No, otra vez Y si la hablamos de zonas, occipital. si lo hablamos como zonas, ¿qué zona dirían? O sea, zona como memoria y aprendizaje, como lenguaje. Creo que es el gato creativo, Gato creativo, que es atención y que es resolución de atención y problemas. solución de problemas. Ok. No, sería para mí la zona occipital, la zona Pueden B. ser más de Ver, una, ¿eh? ver e identificar. Sí, más de una. Creo Puede que ser más de una, no necesariamente una. Lenguaje también. Claro, correcto. Lenguaje también porque tienen que ordenar las palabras. Ujú. Sí, acuérdense que aquí no hay que cerrarnos únicamente a una sola zona de conocimiento. Como les dije, el cerebro funciona de forma global, que aunque nos estemos enfocando a algo muy específico, hay otras zonas del cerebro que van a participar. Entonces aquí sí es una actividad más que tiene que ver con resolución de problemas, con atención, pero el lenguaje también participa, ¿no? Porque lenguaje, aprendizaje y ese es memoria. el campo semántico de las palabras, ¿sí? Aprendizaje también, ¿no? Porque tenemos que saber el significado de las palabras y de... Entonces son varias zonas, pueden ser muchas zonas las que están participando aquí. Muy bien, ¿alguna duda, algún comentario? No, maestra. Perfecto. Ok, entonces, también se acuerdan que vimos qué es la demencia tipo Alzheimer. Sí, bueno, abordamos que el Alzheimer es una enfermedad cerebral que causa problemas con la memoria, la forma de pensar, el carácter o la manera de comportarse, ¿no? Y esto pues eventualmente va a ir afectando la vida diaria de la persona, su día a día, ¿no? Sí podemos identificar que al inicio comienza con, ay, ¿dónde dejé esto? Que ya no me acuerdo si cerré con llave. Ojo, no quiere decir que si tenemos estos primeros indicios signifique que estamos desarrollando la enfermedad. Acuérdense que hablamos del envejecimiento normal, que es normal que a todos en algún punto de nuestra vida se nos olviden cosas, pero que va a determinar que se trate de un simple olvido o una enfermedad como esto, que avance. ¿Sí? Si no avanzas, simplemente, son olvidos eventuales, no me pasa seguido, es como cuando estoy distraído. Entonces, eso es completamente normal. Pero cuando esto se vuelve progresivo, cuando además de la memoria comienzan otras afectaciones como ya no me puedo comunicar igual, ya no encuentro la palabra que quiero utilizar, tengo cambios en mi personalidad, me enojo mucho, me pongo triste, ya es como una serie de cambios que pueden denotar la enfermedad. Bueno, entonces, esta enfermedad es importante aclarar que no es una forma normal del envejecimiento. Alzheimer y envejecimiento no son sinónimos, no es lo mismo, ¿sí? No quiere decir que, Alzheimer adulto mayor, no, ¿sí? El Alzheimer es una enfermedad que puede o no desarrollarse. O sea, aquí todos los presentes, incluida yo, tenemos el riesgo, pero no quiere decir que lo vayamos a desarrollar. ¿Sí? ¿De qué va a depender? De muchos factores que vamos a revisar hoy. Bueno, entonces, el Alzheimer no solo es una enfermedad de la edad avanzada, ¿sí? Sabemos que el principal factor de riesgo sí lo podemos atribuir a la edad, ¿no? Como una persona mayor, como ya su cerebro está más deteriorado, ya su funcionalidad no es la misma, pues a lo mejor podemos decir que tiene mayor riesgo que una persona joven, ¿sí?
¿Por qué? También porque hemos visto que la enfermedad de Alzheimer se da más en personas que tienen más de 65 años. Pero pues aquí lo que resalta también es lo de la lectura de August Deter, ¿no? Que a ella se la identificaron a los 51 años. Entonces, son diferentes factores, tanto ambientales, genéticos, que pueden influir en a qué edad comience la enfermedad. Y bueno, también el Alzheimer no solo es una enfermedad de la edad avanzada, existe más del 5% de las personas con enfermedad de Alzheimer que comienzan de forma temprana. ¿Qué quiere decir esto? Que puede aparecer antes de los 40 o 50 años de edad, ¿sí? Ese es otro tipo de Alzheimer que vamos a abordar. ¿Cuáles son los signos y síntomas, no? O sea, ¿cómo podemos identificar a lo mejor una persona que tiene esta enfermedad? Existen indicadores tempranos, ¿no? Que estos son como estos primeros síntomas que aparecen, a lo mejor cuando la persona todavía es funcional, pero por medio de estos indicadores nos podemos dar cuenta que una persona está desarrollando la enfermedad. Bueno, estos son muy similares a los que también aparecen en el Alzheimer tardío. Sí, los podemos clasificar como Alzheimer temprano y Alzheimer tardío. ¿Y esto de qué depende? De la edad en la que comience la persona, ¿sí? La persona a menudo se va a mantener activa en sus actividades tanto laborales, familiares y sociales cuando estos síntomas comienzan, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son tan marcados y no interfieren tanto en su funcionalidad. Estos síntomas de la enfermedad de Alzheimer pueden ser pérdida de la memoria, confusión, de repente que digan, ay, no sé qué día soy, no sé en qué año estoy, no sé dónde estoy, no, o sea, como ese tipo de confusión que pueden aparecer repentinamente y de repente hay como lucidez, ¿no? O sea, no quiere decir que la persona siempre está confundida. También inquietud, ¿no? Como que se desesperan, como que están de un lado a otro. Puede existir pérdida frecuente de objetos, ¿no? De dónde dejé las llaves, es que yo las había puesto en la mesa, es que ya no están, ¿no? Y esas conductas también como que comienzan a desesperar a la persona. También pueden manifestar dificultad para realizar tareas familiares. O sea, ¿qué se refiere con tareas familiares? Tareas que antes le resultaban fácil a la persona. Tareas simples como cocinar, ahora ya me cuesta trabajo, ¿no? Como que ya no me acuerdo cuál es el orden de las cosas, ¿no? Cambios en la personalidad y el comportamiento. También, si a lo mejor antes era una persona muy tranquila, muy feliz, muy sonriente, y de repente es una persona que se enoja por todo, que se está peleando, ¿no? Entonces, los síntomas de la enfermedad de Alzheimer no únicamente se quedan a nivel memoria, ¿sí? Es como un conjunto de muchas cosas. Acuérdense que en la enfermedad de Alzheimer ocurren procesos cerebrales que van deteriorando nuestro cerebro. Entonces, y como ya vieron, cada zona del cerebro pues tiene una función particular, ¿no? Entonces, si solamente fuera la memoria, entonces la única porción del cerebro que se afectaría a lo mejor sería lo temporal, ¿no? Pero no, en realidad el cerebro se afecta a nivel global. Es por eso que poco a poco la persona con Alzheimer va perdiendo todas sus funciones mentales, ¿sí? ¿Dudas o comentarios hasta aquí? ¿No? Hay otros síntomas que también podemos asociar con la enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, juicio pobre o disminuido, ¿no? Esto quiere decir que a lo mejor la persona ya no es capaz de identificar si algo es bueno o malo o correctamente aceptado. Por ejemplo, una persona sana con un juicio no dañado, pues sabe que no es correcto quitarse la ropa en público o hacerse del baño en público, ¿no? Y una persona con Alzheimer, a lo mejor esta capacidad pues ya no la tiene tan desarrollada o ya la tiene afectada, ¿no? O hace comentarios fuera de lugar, ¿no? También deterioro de la comunicación, o sea, va desde que no encuentra la palabra que quiere usar, o confundir palabras con otras, o pronunciarlas mal, ¿no? O incluso dejar de hablar. También puede aparecer incapacidad de seguir instrucciones, a lo mejor le dicen, haz esto, esto y esto, y solamente se acuerda de algunas.
cosas, o no es porque no se acuerde, sino porque ya no las sabe hacer, problemas con su lenguaje, un deterioro de las habilidades visoespaciales, que acuérdense que es lo que nos ayuda como a identificar la cercanía o lejanía de los objetos, las características de los objetos, ¿no? Puede haber apatía emocional, o sea, como que ya no le interesa nada. Si antes le llamaba la atención salir al parque o ver películas, ya a lo mejor eso ya no le interesa, yo solamente quiere estar en casa, ¿no? Puede haber aislamiento social y menos voluntad de relacionarse con los demás. También, esto también ocurre mucho en personas sanas, o sea, de que a lo mejor van perdiendo como la audición o ya no escuchan muy bien y a lo mejor por miedo de es que no escucho o aceptar que tienen una dificultad, se aíslan de las personas, ¿no? Y también puede existir pérdida de la motivación o iniciativa para hacer las cosas, ¿no? Entonces, todo esto en conjunto son algunos de los síntomas que se presentan en personas con enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? Maestra, ¿qué página está? ¿En qué página está eso? Esto me parece que como tal no viene, a ver, déjame lo encuentro. Sí, sí, no vienen No, no viene. no vienen, pero vienen las causas solamente. Ajá. Es que yo las que no le encuentro a lo mejor. No, los síntomas no vienen. Hay cosas en la presentación que no vienen en su libro de trabajo y la intención es para que ustedes los puedan escribir o tomen nota. Ah, ok. Pero igual está la grabación también para que ustedes la puedan consultar en su tiempo libre. El tiempo libre. Entonces, una pregunta, ¿cuál sería, bueno, son estos síntomas, ¿verdad? Pero los que más alarma, más, como que pongan más alerta, ¿verdad? ¿Cómo? Perdón, es que se corta un poquito. ¿Qué síntomas serían los que tuviéramos que tomar más en cuenta, ¿verdad? Más alerta, como en una etapa inicial. Como tomar en cuenta. Sí, en una etapa inicial, exacto. Bueno, esto es como en conjunto con los síntomas que podrían estar presentes en la enfermedad de Alzheimer. Son todos, ¿no? Pero realmente vamos por etapas, ¿no? Ahí cuando la persona va comenzando con la enfermedad, a lo mejor solamente tiene olvido, se confunde de día, de hora, ¿sí? Pero a lo mejor todavía la parte del juicio de que qué está correcto, qué no es correcto, pues todavía lo mantiene, ¿no? Entonces, es como una enfermedad, como les digo, progresiva. Va de poco en poco y se van como agregando más y más síntomas. Maestra, ¿y cómo saber cuando no es Alzheimer, sino que puede ser demencia senil? ¿Dónde está el punto de diferencia o no hay? Es que demencia senil es como la parte, miren, la enfermedad de Alzheimer tiene etapas. Hay algo que conocemos como la etapa preclínica, que el nombre nos indica que todavía no está iniciando con síntomas, pero hay algo a nivel cerebral o genético que nos indica que la persona va a desarrollar la enfermedad, ¿sí? Es difícil saberlo cuando hablamos del Alzheimer esporádico o que ocurre por causa multifactorial, o sea, que no determina que mi papá o mi mamá lo tenga, ¿sí? Pero eso es la etapa de todavía no hay síntomas, pero sabemos que lo va a desarrollar. Y la etapa, luego existe una etapa que le conocemos como deterioro cognitivo leve, donde comienza a haber síntomas, pero la persona sigue siendo funcional. Y hay una tercera etapa que se le llama demencia, ¿sí? Y la demencia es como tal, es un síndrome, o sea, es un síndrome, esto quiere decir que es como el conjunto de muchas cosas que están afectando a la persona. La enfermedad de Alzheimer tiene esta etapa dentro de, porque es una etapa donde la persona, aparte de tener síntomas mentales o cognitivos, tiene síntomas físicos, o sea, se le atribuyen otras enfermedades, a lo mejor infecciones, neumonías, ¿no? Por un mal funcionamiento general de su persona.
Entonces, lo que conocemos como demencia senil es justamente esta etapa de la enfermedad que ocurre en personas de edad avanzada. Hay personas que no tienen la enfermedad de Alzheimer, pero pasan por esta etapa. Y esto es porque la demencia puede ser causada por muchas cosas. Puede ser que a lo mejor la persona tenga una infección en el cerebro y de un momento a otro presentó la demencia. O sea, no fue progresivo, sino que de repente la persona desconoció a todos, se hace del baño, ya no controla. O sea, entonces esa es como la diferencia que puede ocurrir. Entonces, el cómo saber si se trata de Alzheimer o de demencia lo marca justamente el inicio de los síntomas. Si los síntomas son paulatinos progresivos, hablamos de una enfermedad de Alzheimer. Si los síntomas son así de golpe, es porque ocurrió algo que causó la demencia. ¿Sí? Y también los análisis, ¿verdad, maestra? En donde dicen que la sustancia gris está, pues con exámenes hechos, que la Exacto. sustancia gris está afectada con Ujú. proteínas diferentes a las normales. Exactamente. Es correcto. Entonces también no nada más es lo que podamos observar a nivel, como al plano de, sí, veo que se le olvida, o que la persona diga, no, es que se me olvida, es que ya no hago las cosas igual. Pero vamos viendo cómo está tu cerebro, ¿no? ¿Qué hay en el cerebro que pues esté causando eso? Porque puede ser, les digo, a veces es como asustarnos de, es que ya no me acuerdo, tengo Alzheimer, pero a lo mejor se trata de un problema emocional o atencional que está impidiendo que yo me acuerde de las cosas y no necesariamente algo que esté ocurriendo en el cerebro o una proteína que esté causándome eso, ¿no? Entonces, son muchos factores que debemos de tomar en cuenta antes de asegurar que es Alzheimer. Maestra, Muy bien, ¿y maestra, qué, gracias. maestra, y que con qué médico tiene uno que ir como para saber si está iniciando o está uno mal o algo así? Bueno, por ejemplo, el primer acercamiento es con el médico general, ¿no? Como de, ay, pues yo siento que no estoy igual que antes, que algo tengo, ¿no? Entonces, lo primero que hace una persona es ir con el médico general, plantearle las dudas y el médico hace a lo mejor una evaluación general y puede decirle, bueno, pues si quiere como tener un diagnóstico, aunque decir diagnóstico cuando estamos vivos en enfermedad de Alzheimer es muy complicado, ¿sí? Entonces es más como tener la sospecha y puede dirigirse con un neurólogo. El neurólogo Neurólogo. es el médico especialista del cerebro, ¿sí? Ok, con un Que es neurólogo. que es el que puede hacerle evaluaciones más profundas, más detalladas. El neurólogo trabaja de la mano con un neuropsicólogo, ¿sí? Que es un psicólogo que se especializó en enfermedades como de este tipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que el diagnóstico de una enfermedad, pues no solamente es a nivel, pues a lo mejor ver la sangre o hacer evaluaciones médicas. También hay que evaluar, como ya vimos que muchos síntomas son de memoria, de lenguaje y de atención, hay que evaluar también cómo están esas capacidades, ¿sí? Pero aún así con todo esto es imposible decir, tiene Alzheimer. ¿Por qué? Porque hasta ahora la única forma de diagnosticar el Alzheimer que conocemos, o sea, el que conocemos como esporádico, es post-mortem, o sea, ya cuando la persona falleció y podemos estudiar su cerebro, ¿sí? Ahorita podemos dar como un probable Alzheimer, pero aún así lo manejamos como probable porque no existe la certeza al 100%, ¿sí? Pero ya uno se da cuenta cuando, por ejemplo, desconocen al esposo, a los hijos, desconocen comer, desconocen ir al baño, todo eso Sí, ya cuando la enfermedad está muy avanzada, sí. Sí, pero por ejemplo a lo que me refería es cuando una persona quiere saber de forma temprana si tiene la enfermedad, ¿no? Es complicado porque hay que hacer una serie de estudios que son un poco invasivos, dolorosos, ¿no? Que por cuestiones éticas de los doctores, pues prefieren no manejarlo así, ¿sí? Ok. Gracias. De nada. Maestra. Sí. Yo tengo una duda. Una sobrina
es psicóloga, me comentó hace un mes o algo así, que ya la enfermedad de la demencia senil ya no existe como tal ese nombre, que Ujú. de otro modo o definitivamente no existe como antes se tomaba en cuenta. No le entendí mucho. ¿Cuál es la diferencia o el cambio? Es que antes se llamaba demencia senil porque aparecía cuando las personas ya estaban, o sea, senil quiere decir adulto mayor, ¿no? Ujú. Es una Sí, muy- persona ya en edad avanzada. sí. Y se le atribuía demencia senil porque era una enfermedad que aparecía cuando estaban ya adultos. Pero Ujú. realmente hoy en día se sabe que la enfermedad de Alzheimer o las demencias no únicamente aparecen cuando una persona está en edad avanzada. Como Ujú. les mencioné, puede que una persona joven tuvo un accidente cerebrovascular, por ejemplo, un infarto, una infección por comer carne de cerdo no bien cocinada, por, no sé, una infección que se contagió en el hospital por una cirugía que le hicieron, no sé. Y de repente se pone así o no, o sea, tiene como los síntomas de una demencia, pero está joven. Entonces no podemos decirle demencia senil, ¿no? Porque está joven. Entonces es por eso que ya no se utiliza el término, porque es como cerrarnos a que la demencia ocurre en esa etapa, en esa edad de la vida. Los adultos. Entonces, la palabra senil, que ya nomás se puede decir demencia, que puede ser en un adulto mayor o en un joven de 40, 50 o 60 años, ¿no? Ah, bien. Exacto. Ajá, Ahora y sí, ya lo podemos decir como demencia por tal, demencia debido a, ¿no? Y por eso en Alzheimer también se le dice demencia por enfermedad de Alzheimer, porque en sí como que la demencia es algo independiente del Alzheimer. Es Oiga, maestra, una etapa, ¿sí? maestra, Ujú. es a lo que estoy escuchando como que si nosotros queremos relacionar esta enfermedad con la edad y como que si no va a la par, es esporádica. Y obvio, como lo está presentando usted, son muchos los factores que se deben de dar para que se presente la enfermedad. Podemos estar seniles y sanos Exacto. mentalmente y tener una vida normal, pero como que si estoy escuchando que muchos de mis compañeras y compañeros como que si quieren relacionar esta enfermedad con la edad y como que si esto no debe de ser. Es una enfermedad como cualquier otra y no debemos de tenerle miedo, debemos de seguir viviendo como lo estamos haciendo hasta ahorita, seguir haciendo nuestras actividades, obviamente que actividades un poco más relacionadas con la memoria, no tan físicas, pero sí actividades con la memoria para estar activos. Exacto. Gracias, Ernesto, por esa intervención. Es correcto, o sea, no, Ángel. perdón, Ángel, ay, ya le ando cambiando el nombre. Ángel, perdón. Es correcto. Y es justamente el objetivo de este taller, ¿no? Que conozcan qué es la enfermedad de Alzheimer y quitarnos como esa creencia de que es una enfermedad del adulto mayor y que todos vamos a pasar por ella. No es así. Como bien dijo Ángel, hay adultos mayores y muy mayores que están cognitivamente sanos, que dices, wow, ¿cómo es que se acuerda más de lo que yo me acuerdo siendo joven, ¿no? Y Entonces, cómo hacen tantas cosas hasta ajá, cierta edad, y de qué va a 80, depender, 90. de qué va a depender que lleguemos a esa edad así de saludables, pues de lo que hagamos en nuestra edad temprana, ¿no? E incluso en esta edad, o sea, no importa que, no quiere decir que si ustedes, por ejemplo, que son adultos mayores, no quiere decir que si ustedes en su juventud no hicieron nada para estar sanos ahora, no quiere decir que no lo vayan a hacer y lo vayan a lograr. Es por eso que es este taller, para que ustedes sepan o tengan herramientas de cómo estimular su cerebro para que se mantenga activo, se mantenga sano, ¿sí? Pero no nada más es salud cerebral, también involucra la salud física, ¿no? Hacer ejercicios, comer bien, son muchas cosas que todo lo que hagamos va a repercutir en nuestra salud, ¿sí? Todo lo que hagamos en bien de nuestra salud, de nuestro cuerpo. Exacto. Muy bien. Sí, Maestra. Maestra, Maestra. bueno, yo sé que tengo el problema de la enfermedad de Parkinson
que bueno, que realmente pues va como en la línea, ¿verdad? En una ocasión me tocó asistir a una plática y era de Alzheimer y de Parkinson. Y bueno, se hizo ahí una pregunta de que si había, que si la nutrición nos ayudaría como a mejorar las personas que ya teníamos el problema de la enfermedad, tanto Parkinson como Alzheimer. Y comentó un nutriólogo que desafortunadamente las personas que ya tenemos la enfermedad ya no nos sirve esa nutrición cerebral, pero pensando en la prevención, los omegas, dijo que eran fabulosos los omegas 3 para prevenir tanto el Alzheimer como el Parkinson o enfermedades cerebrales. Entonces, bueno, el comentario es como para prevenirlo, ¿verdad? En el caso de que las personas ya lo tenemos, pues ya no, pero que es muy importante que consumamos los omegas. Entonces, para todos es importante. Nada más hacer un comentario. Muchas gracias, Lupita. Es correcto. ¿Alguien más quería comentar algo? Maestra. Sí. Entonces, ¿puede una persona tener demencia, sin la palabra senil, y no quiere decir que tenga una predisposición a tener Alzheimer en algún momento? ¿Es independiente o va asociada? Sí. Es que la demencia es una enfermedad independiente al Alzheimer. O sea, es como decir que es parte de, pero a la vez es independiente, ¿sí? Es un poquito como meternos en algo más complejo, pero por eso es lo que decía, se llama demencia por enfermedad de Alzheimer. O sea, la demencia es un síndrome como resultado de un conjunto de daños en el cerebro que provocaron que la persona llegue a esa etapa. Del tejido cerebral. Gracias. Gracias. Muy bien. De nada, vamos a continuar entonces para alcanzar a revisar toda la presentación. Ya vimos síntomas, ahora, ¿qué lo causa? ¿No? Que ya también estamos abordando. Hoy en día los científicos pues no están completamente seguros de lo que causa la muerte de las células, la pérdida de tejido en el cerebro con Alzheimer, ¿sí? Pero también acuérdense que vimos que los primeros sospechosos son las placas y las marañas. Las placas de beta-amiloide y las marañas neurofibrilares, las vamos a ver aquí en esta imagen. Esto ya lo vimos, ¿no? ¿Se acuerdan que es un cerebro, que la parte que estoy señalando es un cerebro sano, un cerebro que si bien tiene pues muerte neuronal porque esto es parte de la vida, pero está sano. Y de este lado tenemos al cerebro afectado por estas proteínas o estas placas y marañas que enferman al cerebro, lo deterioran y lo van reduciendo, ¿sí? La neurona, pues es esta, ¿no? Es esta pequeñita unidad que es la responsable de que nuestro cerebro se comunique y que nuestra persona funcione, ¿no? Que hablemos, que comamos, que nos movamos, que veamos, entre otras más. Y la neurona, como les mencioné, tiene un cuerpo neuronal, como esta parte central, que es lo que le da ese color gris al cerebro, ¿no? Como esta parte de en medio. Y luego tiene estas ramitas, que es lo que les decía que pueden ser como las manos y los pies de las neuronas, que son las dendritas que se comunican o se agarran con otra neurona y pasan electricidad, entre otros nutrientes. Exacto, la sinapsis. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos hablar, para que podamos escuchar, para que podamos hacer todo lo que hacemos día con día. Y estas dendritas tienen un recubrimiento que se llama mielina, ¿sí? Que es, como les decía, como un cable eléctrico, ¿no? El cable eléctrico no está pelón. O sea, adentro hay cables que se comunican y transmiten la electricidad. Pero si no tuvieran ese recubrimiento de plástico, bueno, el recubrimiento que tienen, pues realmente se haría como una descarga, ¿no? Muy, que no lo pudiéramos ni tocar. Cortocircuito. Exacto. Y el cerebro es muy parecido, o sea, esas neuronas tienen este recubrimiento que le llamamos mielina, que es una
fuente de ácidos grasos y omegas, como decía Lupita hace rato, por eso es importante consumir omegas, porque esto recubre a la neurona y le permite que la comunicación sea más efectiva, ¿sí? Y esa mielina tiene un color como blanquecino. Es por eso que ¿Ácidos le grasos llamamos y la qué dijo, sustancia maestra? ¿Ácidos grasos y qué? los omegas 3, 6, 9, todos los que mencionaba Lupita hace un ratito, ¿sí? Entonces, si consumimos esos alimentos, pues estamos contribuyendo que nuestras neuronas estén recubiertas de esta proteína responsable de que la comunicación sea más efectiva. Sí, porque es un aislamiento, ¿sí? Es un aislamiento. Como darle mantenimiento, ¿verdad? A la... Exacto. ¿Y qué pasa en una enfermedad como el Alzheimer? Pues a nivel interno, están estos ovillos neurofibrilares que yo les mencionaba que son como los caminitos como de las vías del tren donde se van trasladando los nutrientes, pero cuando ocurre una enfermedad como esta, esos caminos se desmarañan, se desbaratan. Entonces, es como si fuéramos nosotros en el tren y de repente el camino está destruido o hay piedras, ¿no? Entonces ya no podemos pasar por ahí. Y los nutrientes igual. Al no tener un lugar por donde pasar, pues la neurona como no se va a usar, se va a morir. Y luego ocurre otro evento por fuera de la neurona, que son las placas amiloideas o amiloides. Estas son marañas, ¿no? ¿Existe algún error en la genética de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, que provoca que se acumule una proteína pegajosa, que al ser tan pegajosa se va haciendo como maraña y maraña hasta que sea grande, grande, grande? Y como todo eso estorba a la neurona, le impide encontrar con otra neurona, o sea, digamos que su camino se ve obstruido por muchas cosas, ¿no? Entonces, la neurona sola, sin comunicarse, sin encontrar con quién hacer sinapsis, muere. Entonces, todos estos eventos se van haciendo de forma muy progresiva y por eso es que el cerebro se va viendo así. Si se fijan, se va perdiendo primero la porción externa, es decir, como todo lo que está como Se va secando, ¿verdad, maestra? es que se va muriendo, o sea, se van muriendo las... haciendo más pequeñito. Y la masa se va haciendo chiquita. Ajá. Entonces, estos son los fenómenos causales de la enfermedad de Alzheimer, los ovillos neurofibrilares y las placas amiloideas, ¿sí? Entonces, estos son grupos anormales de fragmentos de proteína que se van a acumular en las neuronas, ¿no? Y ¿Para eso no hay medicina entonces para solucionar ese? Esto no, y para detener o frenar este proceso, le llaman un proceso neurodegenerativo. Infeccioso, degenerativo. No, neurodegenerativo, no es infeccioso para nada. No. No, es neurodegenerativo, ¿sí? Hay algún error en la codificación de estas proteínas que comienzan a funcionar de forma equivocada y provocan toda esta neurodegeneración, pero no es un proceso infeccioso, ¿sí? Maestra, los ovillos neurofibrilares y las marañas, ¿es lo mismo? Es que miren, las marañas, voy a regresarme. Las placas beta-amiloide, son como esta acumulación que está por fuera, ¿sí? Podemos decir que las placas beta-amiloide son estas que están aquí, ¿sí? Estas como basuritas color como gris, cafecito, y los ovillos neurofibrilares podemos decir que son las marañas que se hacen por dentro, ¿sí? Por dentro, los caminos destruidos, por así decirlo, ¿sí? Es que se habla de ovillos y de marañas neurofibrilares. Sí, Por son eso estas. es mi duda. Sí, los podemos abordar como lo mismo. Gracias. Muy bien. Ok, aquí podemos ver una imagen más científica, por así decirlo, como más de laboratorio, ¿no? Así es una neurona en realidad, ¿no? Esto que es como más oscuro es el cuerpo de la neurona y estas pequeñas ramitas son sus dendritas. Sus ¿sí? dendritas.
Esta es una célula con de una persona con Alzheimer. ¿Sí? Enferma. Si se fijan, imagínense una neurona que tiene todas estas placas amiloides en su entorno, pues obviamente sus dendritas se van a atorar, ¿sí? Y las células sanas, como lo vemos aquí abajo, no tienen ese problema y está limpio el entorno, ¿no? Y su comunicación no se ve obstruida por ningún tipo, ¿no? Entonces, las placas se van a formar cuando los pedazos de esta proteína se van a agrupar, ¿no? Y esas placas de beta-amiloide van a impedir la comunicación, ¿no? Como les dije, es algo pegajoso, entonces las dendritas se atoran, no tienen forma de salir y pues si no hay forma de salir, no hay forma de comunicarse, la neurona muere. Ahora, las marañas neurofibrilares. Acuérdense que estamos abordando dos fenómenos. Placas beta-amiloide y marañas neurofibrilares, ¿sí? Entonces, ya vimos que las placas son esto que se Como pega. la proteína. Esa proteína pegajosa que se acumula en el exterior, ¿sí? Y las marañas se van a acumular dentro de la neurona. Dentro, porque es el camino como del tren que permite la comunicación, ¿sí? Entonces, las neuronas dañadas, muertas, tienen esas marañas, las cuales están hechas de fibras que se retuercen y van a destruir el sistema vital de transporte celular, que es lo que les decía, es la forma o el medio por el cual se comunica o se transmiten como proteínas, nutrientes y demás, ¿sí? En esta imagen lo podríamos ver un poquito más claro. Por ejemplo, vamos a ver, en las áreas sanas, el sistema de transporte es organizado en fibras paralelas en orden. Vamos a imaginar que es como un tubito, ¿sí? Como este tubito. Si están viendo, esta es como un tubo, podemos decir un tubo que está formado por proteínas, por unas proteínas que vamos a ver cómo se llaman. Y por esos tubos, es que se transportan nutrientes, ¿sí? Esto lo vamos a observar en las dendritas de la neurona, porque es por ahí donde se transmite todo. De la neurona ¿Qué sana. pasa? Ajá, ¿qué pasa en una neurona enferma o degenerada o dañada? Bueno, ¿qué va a ocurrir? Bueno, esa proteína se va a dañar y va a hacer marañas. Las proteínas que forman ese tubo se van a enredar, se van a desbaratar y van a hacer un desajuste ahí. Entonces, ¿qué hace el nutriente? Pues ya no puede pasar, ¿sí? Y la dendrita se seca. Entonces, si se fijan, lo que primero que pasa en el cerebro dañado es que se va secando como todo eso, ¿sí? Se va secando y digamos, si su brazo o su dendrita era larga, como se va a reducir, se va a hacer chiquito, chiquito, hasta desaparecer, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre. Y luego, esa proteína causal del daño en lo que provocan las marañas se llama tau, ¿sí? En sí más bien, esa proteína tau ayuda a mantener esas vías derechas, pero hay algo que ocurre que la proteína tau se dañe y desajuste todo ese transporte, ¿sí? Entonces, tau se va a convertir en fibras retorcidas, que lo vamos a conocer como las marañas, ¿sí? Entonces, vamos recapitulando. Existe la proteína beta-amiloide y la proteína tau que forma las marañas, ¿sí? Entonces, cuando existen estas marañas, pues ya las fibras ya no se pueden mantener derechas, se rompen, se desintegran y pues los elementos nutritivos o lo que tiene que pasar de neurona a neurona, pues ya no se puede mover de forma natural y eventualmente las neuronas van a morir, ¿sí? Esto es a grandes rasgos lo que causa la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Estos dos eventos
cerebrales. ¿Hay dudas con esto, con causas, con síntomas hasta el momento? Creo que no, maestra. ¿Pierre se pudo integrar? Creo que ya no, ¿verdad? Maestra, Sí. una duda, decía usted de la mielina, ¿verdad? Ujú. ¿Hay algo nutricional que nos ayude a producir esa mielina? Sí, los omegas, todos los Los aceites omegas, dijo. esenciales. Sí, es Ujú, cierto, ya lo habíamos Los comentado. omegas 3 y 6, ¿verdad? ujú, 3 y 6, ajá, los omegas como el pescado, los aceites como de las nueces. Claro que esto, miren, yo no soy nutrióloga, no soy médico, entonces yo no les puedo decir, coman esto. Almendras, Simplemente es Sí. como que si ustedes tienen interés en tener una alimentación más balanceada y que les ayude, pues es necesario que acudan con un especialista. una Claro. nutrióloga. Sí, es que Y de hecho recuerdo deberíamos de un tener una comentario. materia de esas, maestra. Nutrición, sí, la verdad sería muy, muy ideal Muy para que aprendan a importante. comer. Ujú. Propongan. Es que escuché, esto, lo otro lo dijo un nutriólogo, lo de los omegas. Ujú. Esto realmente lo escuché de una persona que tendría que comprobarlo, ¿verdad? Que hay un otro omega nuevo que se llama omega 5, que viene extraído de la granada también, y dicen que ese omega también, ¿cómo se dice? Que atraviesa pues el cerebro, la masa encefálica o algo así, ¿verdad? Entonces, bueno, eso, y además, bueno, yo por lo de mi enfermedad también, yo también tenía esa duda, digo, ¿cómo es posible que no podamos detectar las enfermedades esas, pues a temprana edad? Pues me decía el doctor que no, que realmente no, esos síntomas que tienen todo ese tipo de enfermedades cerebrales, ya tiene uno la enfermedad a veces hasta 15 años que se está gestando y que no da los síntomas, como decía usted, se van agregando síntomas, ¿verdad? Y es cuando se va como detectando la enfermedad clínicamente, pero realmente, son muchos años de que podemos tener pues esa enfermedad, ¿verdad? O cualquiera otra de las cerebrales, maestra. Ujú, es correcto. Lo del omega yo lo desconozco, sí sería cuestión de investigarlo para ver Investigarlo, la sí. función. Y lo otro de la enfermedad que podemos tenerla desde 15 años o 20 años, es correcto, es Sí. completamente correcto. Es difícil saberlo, Eh, pero sí, este tipo de enfermedad neurodegenerativa, pues imagínense, estamos sí, hablando de que hay un daño en nuestras neuronas que provocan que se nos olviden cosas y todo. Pero sí, imagínense a qué nivel debe de estar ese daño para que los síntomas ya se noten. claro. Mucho daño. Entonces, eso quiere decir que este proceso neurodegenerativo en nuestro cerebro inicia mucho tiempo antes que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Entonces, es el momento oportuno, ideal para que nosotros hagamos algo. De hecho, también los científicos, su interés es trabajar cuando la enfermedad todavía no comienza, porque también como mencionó Lupita, una persona que ya tiene la enfermedad, pues ya es muy difícil como poderle dar un tratamiento efectivo, cuando no se sabe cuál es el tratamiento ideal. Por ejemplo, en el Alzheimer, ¿no? Que no hay cura. Pero cuando la persona todavía no inicia con la enfermedad, se pueden dar medicamentos, se pueden dar ensayos clínicos, que es lo que le llaman, para ver cuál es el efecto que puede tener para retrasar la enfermedad, ¿sí? Pero para eso, pues se necesita primero conocer a la población, cómo se desarrolla la enfermedad en México, o sea, porque aunque exista esta enfermedad en todo el mundo, no quiere decir que como la desarrollan, por ejemplo, los estadounidenses, la van a desarrollar los mexicanos. Hay hábitos tanto alimenticios de del día a día que son diferentes. Entonces, la cultura, ¿no? Entonces, son muchas cosas que primero se tienen que estudiar antes de dar un medicamento. Y esa es la razón por la que han pasado tantos años y se ha encontrado una cura. ¿Sí? Porque hay
cuestiones internos, personales, que aunque seamos a lo mejor de la misma familia, no nos van a funcionar. Entonces, es un estudio completamente exhaustivo, cansado, pesado, largo para poder llegar a una solución efectiva. Ok, vamos a hablar ahora de la prevalencia, o sea, ¿qué tan común es esta enfermedad? Bueno, estas cifras ya son algo desactualizadas, habría que investigar lo que se sabe a la fecha, pero por ejemplo, se estimaba que en 2010, o más bien se estimó pues en ese momento, estas son cifras como a nivel Estados Unidos, ¿no? Que en 2010 había 36.5 millones de personas con demencia, con 7.7 millones de casos nuevos anuales. O sea, estas son cifras de cada año, en tan solo ahí hay 7.7 millones de casos nuevos, ¿sí? Y un nuevo caso de demencia cada 4 segundos. O sea, es alarmante cómo esta enfermedad progresa y progresa y progresa y cada vez es más común y más común, ¿sí? Que sí, vamos a hablar de que hay cuestiones genéticas que no se pueden cambiar, pero hay otros factores que son ambientales que nosotros sí podemos hacer algo. Y bueno, Maestra, sí, aparte de cuestiones genéticas, pueden ser cuestiones alimentarias. Claro. Si está hablando usted de los omegas, en Estados Unidos no son muy fans de consumir pescado. no, Ellos consumen res, exacto. pero muchísimo. Y a Por ellos les va eso a la faltar prevalencia, mucho eso, los ujú, omegas, sí, cuestiones naturales. sí, sí, sí. Y es por eso que en Estados Unidos hay mayor número de casos, porque allá la alimentación pues es mucha comida Es muy rápida, pobre, sí, muchas grasas malas, ¿no? Entonces cosas sí. que van empeorando, correcto. Y bueno, el número de personas que viven con demencia se duplicará cada 20 años. O sea, el panorama no es bueno, o sea, nos habla de que en lugar de hacer, o sea, esas son estimaciones, no quiere decir que así vaya a suceder. Más bien, si no hacemos nada, eso es lo que va a suceder, ¿no? De que haya más casos en lugar de reducirlos. Y bueno, la mayoría de estas personas también son países de bajos recursos y bajos y medianos ingresos más bien. ¿Esto por qué? Por lo mismo, ¿no? Una desnutrición también provoca que nuestro cerebro no funcione correctamente. Es que acuérdense que el cerebro pues es un músculo y un músculo hay que alimentarlo, hay que ejercitarlo. Es como un músculo, pues no es que sea tal cual un músculo. Pero pues todo lo que hagamos pues, va a repercutir. Maestra, ¿Mm? lo que comentaba genéticamente, a mí eso me desesperaba también, que los médicos de repente me decían, pues, debe tener algún factor genético, ¿verdad? Algún, pues yo en los familiares más cercanos, pues no encontramos ese factor, pero sin embargo lo podemos tener, ¿verdad? Ese factor genético. Sin embargo, bueno, le decía que yo me puse a estudiar un poquito de lo de las emociones también, porque además yo escuchaba a los médicos que me caían súper mal desde cuando era niña y bueno, en juventud y todo, cuando acudíamos a un médico, no, bueno, casi todo le echaban la culpa al estrés. Y pues ahora años más tarde me doy cuenta que tenían razón. O sea, el estrés crónico es el estrés, porque se dice pues que el estrés tiene, pues todo mundo lo tenemos, ¿verdad? Porque tenemos situaciones, pero un estrés crónico es un estrés permanente y que eso daña muchísimo el cerebro. Entonces, eso es lo que, y yo ahora, pues lo puedo como, ¿cómo se puede decir? Tristemente, maestra, porque tengo la enfermedad, ¿verdad? Pero por eso lo transmito, que realmente yo creo que es uno de los factores más detonantes pues de una enfermedad que como Alzheimer, como Parkinson, como las demencias, porque sí, el estrés se me hace pues como básico, ¿verdad? Es nada más el comentario, sí. Sí, el estrés, la depresión, la ansiedad,
todo. Es que cuando digo todo, realmente me refiero a todo. Todo, todo interviene en nuestra salud. Todo afecta a nuestra salud. Es como un estilo de vida, ¿verdad, maestra? O Exacto, no, sea, no lo puedo decir mejor. Estilo de vida. un estilo de vida, eso es lo que yo encontré como en mi persona, pues que tenía que mejorar muchísimo y gracias a Dios lo he mejorado. Digo, ya tengo la enfermedad, pero pues creo que con todo y que la tengo, pues me he aprendido a vivir mejor de lo que vivía. No, y mejora su calidad de vida. O sea, aunque tenga la enfermedad, no quiere decir que ya no haya solución. Al contrario, Ujú. usted puede hacer cambios en sus hábitos, en su día a día, que le van a tener una calidad de vida mejor. Fíjese, sí es cierto, maestra. Una de las cosas que yo descubrí, también es, por ejemplo, la socialización. Yo escuché por ahí que era un alimento para el cerebro, que no nos ayuda el estar aislados, ¿verdad? Que nos ayuda el tener una convivencia y una cercanía con más personas, pues que tengan algún interés común, ¿verdad? Como ahorita, por ejemplo, la salud cerebral o algún otro tipo de afición, ¿verdad? Pero que el aislamiento no nos ayuda y que Para es muy nada. importante tener esa cercanía, ¿verdad? Gracias, maestra. No, gracias, gracias. Ok. Entonces, bueno, la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia. Acuérdense que hablamos de que la demencia es un tipo de enfermedad y hay muchos tipos de demencia, ¿no? Y la enfermedad de Alzheimer es la más común. En el mundo y en Estados Unidos representa el 60-70% de todos los casos. O sea, de todos los casos que existen de demencia, el 60 al 70% corresponden a Alzheimer y afecta aproximadamente al 5% de la población que tienen menos de 70 años y aumenta la prevalencia hasta un 30% en los que son mayores de 80. O sea, aquí nos habla de que es más común en adultos mayores que en adultos menores de esa edad. Y la enfermedad de Alzheimer también se habla que es más frecuente en mujeres que en hombres. Bueno, pero esta es una cifra, digo, a nivel Estados Unidos. En México no sabemos si es de la misma forma. También las personas de raza negra tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer que las de raza blanca. Esto tiene que ver con alimentación, tiene que ver con el estilo de vida. Entonces, estas prevalencias, repito, son de Estados Unidos y en México todavía falta estudiar más a la población. Vamos a hablar ahora de factores de riesgo ambientales para la enfermedad de Alzheimer. Ya hablamos de la parte cerebral, de la parte que tiene que ver, que cosas que no podemos cambiar, ¿no? Pero factores ambientales. ¿A qué nos referimos con factores ambientales? Por ejemplo, el envejecimiento, la hipercolesterolemia, o sea, que tenemos colesterol que tiene que ver con la alimentación, ¿no? La hipertensión, la hiperhomocisteinemia, que déjenme que no me acuerdo qué era, te les digo. Bueno, dejarles el dato así. Hiper... que tiene que ver también con enfermedades de la sangre, que nos puede como llevar a tener más hipertensión o problemas cardiovasculares, que también acuérdense que el cerebro requiere de fluidos sanguíneos para funcionar. Entonces, a lo mejor si se nos tapa una vena, una arteria, pues nuestro cerebro puede desarrollar un infarto, ¿no? Enfermedades también como, bueno, no, sí es una enfermedad. El tabaquismo, o sea, si fuman muchos, tienen el mal hábito de fumar de forma muy frecuente, pues también eso es un factor de riesgo que puede, y hago énfasis en puede, porque no quiere decir que todos los que fumen van a tener Alzheimer, no quiere decir que todos los que tienen colesterol van a tener Alzheimer. Simplemente se habla de que estos factores pueden provocar o aumentar el riesgo
de desarrollar la enfermedad. No es determinante, ¿sí? Simplemente que contribuyen a que si ustedes ya tienen la predisposición genética y aparte le suman estos factores, su riesgo aumenta, ¿sí? Digamos que si el 100% es la certeza, pues van a ir como aumentando el porcentaje cada vez más, hasta acercarse al 100%, ¿ok? El tabaquismo, la obesidad, la vida sedentaria, ¿qué quiere decir? Que no se muevan, que solamente estén en casa viendo televisión, que no hagan nada. La baja educación, o sea, también, ¿por qué la escolaridad es importante? Porque vuelvo a lo mismo, es estimular el cerebro. Si su cerebro no tiene conexiones fuertes, no va creando nuevas conexiones, pues cuando llega una enfermedad de este tipo, pues se acaba con el cerebro más rápido, ¿no? Dieta alta en grasas saturadas, ¿no? Por eso es que en Estados Unidos, pues la prevalencia es mayor. Traumatismos craneales, ¿no? Un golpe en el cerebro. Todos estos factores se suman al riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Ahora vamos a ver tipos de enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Y con tipos nos vamos a referir más como al inicio temprano y tardío, ¿no? Vamos a abordar dos tipos de enfermedad de Alzheimer. Una que corresponde al inicio temprano o también se le conoce familiar o también la pueden encontrar como autosómica dominante, que es un tipo de genética, de herencia, mejor dicho. Y María, levantó la mano. Tiene su micrófono apagado. Tiene su micrófono apagado. No la escuchamos porque tiene su micrófono apagado. Hay que encenderlo. Ahí sí yo no puedo encender su micrófono. María, ¿nos escucha? No la escuchamos porque tiene su micrófono apagado. Ay, no podía apagarlo, no sé qué pasaba. Ajá, díganos. Me retiro y completo mi clase con la grabación, ¿sí? Ok, perfecto. Muy Muchas bien. gracias. Hasta luego, Gracias. compañeros. Adiós. Ok, entonces mencionábamos que hay dos tipos de enfermedad de Alzheimer. La que es de inicio temprano, familiar o autosómica dominante, que esta más o menos es un 5 o 10% de todos los casos de Alzheimer. Y la otra, que es el inicio tardío o esporádico, que es más alta. Aquí falta un 9, 90-95%. Con inicio temprano, como el nombre nos lo indica, pues quiere decir que la enfermedad inicia muy temprano, o sea, antes de la edad que todos conocemos, ¿no? Y a diferencia de la esporádica, esta enfermedad, este inicio temprano, se debe exclusivamente a mutaciones en genes de nuestro cuerpo, ¿sí? Que hasta el momento conocemos, ahorita les voy a decir cuáles son. Son genes que podemos ubicar en cromosomas 1, 14 y 21 y tienen una herencia autosómico dominante, por eso es que también la enfermedad es así. Esto quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo una mutación en cualquiera de esos 3 cromosomas, ahorita vamos a ver cuáles son las mutaciones, voy a desarrollar la enfermedad sí o sí, haga lo que haga. Yo ya tengo esta predisposición a tener Alzheimer de inicio temprano. Así coma bien, así haga ejercicio, así yo voy a desarrollar la enfermedad. Y luego, si yo tengo hijos y yo tengo esta mutación, mis hijos van a tener el 50% de probabilidad de heredarla. Si la heredan, es lo mismo. Van a desarrollar la enfermedad, hagan lo que hagan. Esta es una enfermedad, por eso le conocemos como inicio temprano, tiene un rasgo genético muy marcado y más o menos la edad en la que comienza va a depender de la mutación de la que estemos hablando. De inicio tardío, esta se presenta después de los 65 años, 70, 80, y no hay un factor genético que predisponga a la persona a desarrollar la enfermedad. El inicio tardío, o la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío, ahí sí podemos hacer cosas que puedan disminuir nuestro riesgo de desarrollar la enfermedad, ¿sí? En la de inicio temprano, lamentablemente, como ya hay un factor genético muy marcado, no nos podemos salvar de la enfermedad, sin embargo, sí podemos hacer cosas
que puedan retrasar un poquito el inicio o que pueda, a lo mejor, va a seguir siendo de inicio temprano porque créanme, las edades son alarmantes, son 40 años, 50 años, ¿no? Pero a lo mejor puedo retrasarla 2 años, 3 años, ¿no? Pero todavía se está estudiando esa parte. Maestra, Sí. fíjese que yo tuve una cuñada Ujú. que murió precisamente a consecuencia del Alzheimer, perdón, del Alzheimer. Ujú. Ella tenía 45 años cuando falleció y lo empezó a desarrollar como a los 39, 40 años. Llegó el momento que ya no conocía a nadie. Ella falleció porque dejó de respirar. Ok. Sí, Ajá. Aquí para determinar si se trataba de una enfermedad con factor genético autosómico dominante es que más de dos o más familiares presentaran la enfermedad y que si ella tuvo hijos, alguno de sus hijos la haya heredado. ¿Fue así? no. De Solo. hecho, bueno, tuvo 2 hijos Ujú. y hasta ahorita los hijos no han presentado ningún síndrome, ningún Y problema. hermanos de ella. Fíjese que desgraciadamente perdimos relación, perdimos contacto, porque cuando falleció no asistieron su familia Ya entiendo. Sí. y estuvimos nomás nosotros, mi Ok. hermano como su esposo y nosotros parientes de mi hermano, parientes del esposo, pero Ujú. de la mujer no hubo nadie. Y poco Así es se de que sabe. desconocemos totalmente, Ok. no hay información, desconocemos su información familiar. Sí, su árbol genealógico, ¿no? Exacto. Ok. Nomás sí, ella engendró 2 hijos y hasta la fecha los hijos pues están sanos, no hay problema, ya tiene uno 30 años y el otro tiene 38 Ujú. y Bueno, están viviendo una vida normal. ok. Esperemos que siga así. Sí. Sí, ojalá, esperemos en Dios. Pero bueno, eso es lo que ocurre en la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. Como bueno, ahí también lo que se tendría que saber es si ella tuvo alguna mutación, ¿no? Y si los hijos la tienen también, pues. Pero bueno, ya son Maestra. cuestiones que se trabajan después, ¿sí? Y no hay un examen genético que detecte eso que está diciendo usted, lo del dominante, no hay un examen genético. ¿Sí Sí, hay? sí hay por medio de la extracción del ADN de la sangre, se puede Ajá, ver la presencia de alguna mutación. Ujú. de alguna mutación. Muchas gracias. Ok. Ujú. Entonces, el inicio temprano se puede diagnosticar en personas de 30 a 60 años. ¿Cómo se diagnostica? Por esa muestra de sangre. Se hereda de manera autosómica dominante, es decir, la persona solamente tiene que recibir el gen anormal, el gen mutado de uno de sus padres para presentar la enfermedad. Puede ser causado por mutaciones que se encuentran en la proteína precursora de amiloide, como la pueden conocer o la pueden leer como PPA o APP por sus siglas en inglés, el gen de la presenilina 1, PS1, o el gen de la presenilina 2, PS2. ¿Sí, Teresa? Maestra, mi mamá murió de 93 años, pero a los 80 años aproximadamente comenzó a tener este problema, decimos nosotros. Los doctores nos decían que no había forma de diagnosticar si era Alzheimer o era demencia senil, que porque para diagnosticar el Alzheimer tenían que hacer cortes del cerebro, pues para analizarlo y saberlo. Aún todavía está sucediendo eso. Que se tenga que estudiar el cerebro para diagnosticar. Sí. Sí, Para saber si es para Alzheimer tener la o certeza en el esporádico, ¿sí? O sea, hablando del Alzheimer esporádico, el que bien menciona cuando tiene 80 años o 90 años. Sí, para tener la certeza que fue Alzheimer, se tiene que analizar el cerebro para ver las placas de beta-amiloide, las marañas y todo eso. Ujú. Pero en el de inicio temprano, se puede determinar por esa mutación.
Si la persona es portadora de la mutación, una mutación ya sea en PPA, en PC1 y en PS2, ya podemos decir que la persona va a desarrollar Alzheimer. Y desafortunadamente, pues nosotros nacemos, si heredamos la mutación, nacemos con la mutación. Entonces, a lo mejor, bueno, hoy en día, que por ejemplo yo que estudio este tipo de enfermedad y hacemos investigación en torno a ello, únicamente trabajamos con personas que son mayores de edad, o sea, de 18 en adelante. Entonces, a partir de los 18 es que se les hace esta extracción de sangre para identificar la mutación, pero como es por investigación, nosotros no conocemos ni les damos el resultado a las personas. Es únicamente como para tener el control en el estudio y saber quiénes son portadores y quiénes no son portadores, o sea, a nivel codificado, ¿sí? Por eso les decía que sí se puede saber si se tiene o no la mutación, pero no se les da el resultado. O sea, para eso tienen que acudir a otras instituciones, a lo mejor en Estados Unidos, donde tengan que pagar para saber si tienen la mutación. Pero bueno, si alguno de ustedes tiene la inquietud de, ay, tengo la mutación, les puedo decir con certeza que no, porque es una enfermedad de inicio temprano. Así que únicamente esto es como para fines didácticos, pero ustedes no se preocupen por esa parte. O sea, aparte tendrían que tener una, como mencionaba hace ratito, ¿no? Tendrían que saber como el origen, ¿no? Si su mamá o su papá la tuvo, si sus abuelos también. O sea, tendríamos que identificar esa herencia autosómica dominante. Gracias, maestra. De nada. Maestra, ¿en Sí. el caso del Parkinson sería lo mismo o es muy independiente eso, maestra? Porque a mí me apareció a los 50 años. No, fíjese que el Parkinson sí es una enfermedad que puede aparecer tempranamente y no quiere decir que vaya a tener una herencia. Es dominante. Ah, ok, No, es gracias, maestra. diferente. Ujú. Gracias. De nada. Ok, vamos a ver, en la página 4 de su libro de trabajo, bueno, 4 si viéramos únicamente el módulo 2, pero como creo que tienen ustedes el libro en conjunto, podríamos ver qué es la página, nomás no me acuerdo, a ver, ya les digo. Es página. Ya les digo, en un momento. No la encuentro. Creo que ya me pasé. Causas. Bueno, ahorita que la identifique les digo. Esto nada más es para tomar notas, ¿sí? Busca las causas, están en la página No. 22. No son las causas, son más bien como para, es que aquí nos dice que es la página 4 de su módulo, de su libro de trabajo, pero esta página 4 corresponde únicamente al módulo 2, así que no es. Ese es como un breve resumen de los tipos de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, Viene en la página 22, maestra, dice causas de enfermedades del Alzheimer y ahí viene todo el historial. ah, ok, perfecto. Entonces sí era la 22, creí que no. Bueno, entonces ahí nada más para que lo recapitule. Entonces vamos a hablar. El tipo de Alzheimer, los tipos de la enfermedad de Alzheimer. Puede ser inicio temprano, se acumula la proteína beta amiloide, hay cambios en los genes del gen PPA, PS1 y PS2, ¿no? Puede ser en uno de esos tres. Y dentro de cada uno de esos genes hay una cantidad grandísima de mutaciones, ¿sí? También sabemos, ahora, esto es del inicio temprano, es lo que hay que entender, ¿sí? Del inicio tardío es que se va a presentar después de los 65 años, está influenciada por una genética más compleja con factores múltiples o multifactoriales de susceptibilidad e interacción con otros factores medioambientales, ¿sí? La edad, la alimentación, el estilo de vida y muchas cosas más. ¿Qué diferencias podemos identificar entonces entre los tipos de Alzheimer? Además de la edad, van a existir algunas diferencias entre el inicio temprano y tardío. ¿Cuáles son?
Por ejemplo, las personas más jóvenes que desarrollan la enfermedad de Alzheimer tienden a tener mayor cantidad de cambios microscópicos que se encuentran en los cerebros de las personas enfermas, es decir, a lo mejor más acumulación de proteína tau, más marañas, ¿sí? Estos cambios van a incluir las fibras retorcidas, que acuérdense que son las marañas o la proteína tau de las células nerviosas, y la proteína pegajosa que llamamos beta amiloide, ¿no? Las placas y las marañas van a dañar las células cerebrales sanas que las rodean, causando que el cerebro se desgaste y se encoja y que se vea como una pasa. Algunos expertos creen que los cerebros más jóvenes tienden a sufrir más daño antes de que la persona comience a presentar síntomas, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de esta etapa preclínica o etapa que precede a los síntomas clínicos, ¿no? Sin embargo, hay otros que argumentan que la enfermedad solo parece avanzar más rápido en ellos porque la persona es más joven, es más saludable y las alteraciones se notan más, ¿sí? Porque imagínense, vean como estos dos panoramas, una persona de 40 años con Alzheimer y una persona de 90 años. Va a ser como más impresión para una persona de 40 años porque de repente dejó de trabajar, de repente, pues ahora sus hijos lo cuidan o incluso tiene hijos pequeños, ¿no? O sea, los cambios van a ser como más alarmantes porque está joven. Cambia una persona de 90 años que a lo mejor a lo largo de su vida tuvo ciertos deterioros normales, pues ya no va a ser de extrañarse, ¿no? Cuando aparezcan los síntomas. Es por eso que parece ser o se tiene como la impresión de que en las personas jóvenes avanza más rápido y de forma más agresiva, pero puede ser una cuestión de percepción. También es posible que ante una buena situación general los síntomas puedan ser encubiertos y puedan tardar más tiempo en notarse, como que a lo mejor la persona se alimenta bien, hace ejercicio, tiene un alto nivel educativo, tiene un nivel socioeconómico alto, etcétera, ¿no? Finalmente, también hay quien piensa que las personas más jóvenes que son diagnosticadas con Alzheimer tienden a estar más activas y en mejor forma física, y pues muchos de ellos todavía tienen responsabilidades familiares y profesionales. Y como resultado de todo esto, pues tienden a reaccionar de manera diferente a la enfermedad. Puede ser más probable que se sientan más impotentes, frustrados, deprimidos. Y acuérdense que la depresión, la ansiedad y todo eso detona en una enfermedad más agresiva, una enfermedad más rápida, un avance más rápido. Ahora vamos a pasar, creo que no vamos a alcanzar a ver todo el tema, que nos quedan como casi 15 minutos. Pero ya pasamos como qué es la enfermedad, qué lo causa, cuáles son los síntomas, ¿sí? Cuáles son los tipos del Alzheimer, como diferencias entre ellos. Ahora vamos a pasar a una parte muy importante, que es la evaluación para la función cerebral. Hablábamos del diagnóstico, ¿no? De cómo saber que la persona tiene Alzheimer. Pues es como un proceso integral. Tenemos que identificar síntomas, tenemos que identificar cambios a nivel cerebral, conductas y demás. Entonces, una técnica para identificar los síntomas es la evaluación de la función cerebral. Hay diferentes tipos. Pueden ser evaluaciones de las habilidades físicas, como por ejemplo movimiento de los brazos, el equilibrio, la movilidad, la fuerza, todo. El procesamiento sensorial, ¿no? También hay que evaluar la visión o la audición, todo esto, ¿no? Las habilidades cognitivas, que es lo que conocemos como estas zonas del conocimiento, la memoria, la atención, el lenguaje, la resolución de problemas, todo eso. Y hay diferentes razones para realizar las pruebas. Podemos usarlas como diagnóstico, como planeación de un tratamiento o monitorear un tratamiento. A lo mejor puede una persona acercarse a una evaluación porque tiene dudas sobre el funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, yo creo que como que mi memoria no anda bien, voy a ir a una evaluación. O
tengo la sospecha de que tengo esta enfermedad, entonces voy a ir a que me evalúen. O estoy tomando un tratamiento y quiero saber cómo voy, ¿no? Entonces, la evaluación puede ser aplicada o puede tener estas razones, ¿no? Y como investigación, ¿se acuerdan que les dije que yo trabajaba con esta enfermedad y que es básicamente investigación? Bueno, pues yo hago eso, ¿no? Hay que evaluar los efectos. Aquí es como evaluar efectos de un tratamiento. En mi caso, yo no estoy dando ningún tratamiento. Al contrario, estoy identificando cómo va progresando la enfermedad para que en algún futuro los médicos desarrollen tratamientos y puedan ser aplicados. La evaluación del funcionamiento cerebral se hace en función, bueno, ahora sí que podemos evaluar el daño, si es que ya existe, o la función que tiene en el sistema nervioso. Puede ser por medio del examen neurológico. Les mencionaba que el médico que puede atender esto es el neurólogo. Entonces, un examen neurológico, una evaluación neuropsicológica, que es lo que yo hago, una neuroimagenología, que son las resonancias, que son los estudios de rayos X, todo eso, ¿no? Entonces, si los agrupamos como tipos de estudios, puede ser neurológico, neuropsicológico, neuroimagenología. ¿En qué consiste el examen neurológico? Este se utiliza para diagnosticar desórdenes neurológicos o identificar cualquier anormalidad en el sistema nervioso. Hay componentes múltiples para evaluar las funciones básicas. El estado. Maestra, Sí. perdón, eso viene en la página 23 para que nuestros compañeros también se vayan ubicando y lo puedan leer. Ok. Muchas gracias. Entonces, en la página 23 de su manual viene todo esto, ¿no? En qué consiste la evaluación de la función cerebral y los tipos de evaluación que estamos abordando. Y de hecho continúa en la 24. Vamos a ver lo que es la neuroimagenología y con eso terminaríamos esta parte. Muchas gracias por el aporte. Ok, entonces ahora, los componentes múltiples para evaluar funciones básicas es el estado mental, la función motora, sensorial, el equilibrio, la coordinación y los reflejos. Que aunque digan, ¿y esto para qué? Bueno, pues es necesario para saber, porque acuérdense que el cerebro como que rige muchas de nuestras funciones. Entonces, si algo anda mal en el cerebro, a lo mejor lo vamos a notar en un desequilibrio o a lo mejor ya no reaccionamos a ciertos reflejos. La evaluación neuropsicológica, por su parte, ayuda a diagnosticar algunos tipos de desórdenes neurológicos o, por ejemplo, tipos de demencia, ¿no? ¿Cómo lo hace? Bueno, se usa para monitorear también el estado de los efectos de un tratamiento o para responder preguntas acerca de cómo este está funcionando. Para esto se desarrollan habilidades específicas del pensamiento, ¿no? Que son pruebas que nos ayudan a evaluar a profundidad cada una de las zonas del conocimiento. Un neuropsicólogo hace evaluación, o sea, a través de tareas como dibujos o recordar un listado de palabras o hacer actividades que tienen tiempo. Todo esto nos ayuda a saber cómo están funcionando estas zonas del conocimiento, ¿sí? O sea, hablo de zonas de conocimiento para entender lo que estamos nosotros abordando en este taller. Y también para evaluar como el desempeño o la actividad de la persona, desempeño comparado con el desempeño esperado. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor una persona de 80 años con alta escolaridad tiene cierto funcionamiento. Entonces, si yo evalúo otra persona con 80 años con alta escolaridad, yo esperaría que su comportamiento o su desempeño en las evaluaciones psicológicas sea similar a la de su grupo. Si yo identifico algo anormal, me estaría indicando que esto no está funcionando correctamente para lo que es esperado, ¿sí? Y vamos a finalizar con neuroimagenología, ¿no? Son técnicas que utilizan los médicos para complementar un diagnóstico.
Por ejemplo, está la imagenología estructural, que esta pues nos ayuda a observar las estructuras del cerebro. Pueden ser rayos X o resonancia magnética estructural, ¿sí? Y las imágenes que podemos ver es algo como esto que estamos viendo. Si alguno de ustedes ha acudido a un estudio de rayos X, pues es lo que vemos, ¿no? Y se puede hacer en el cerebro. No, este estudio no nos dice cómo está funcionando el cerebro, únicamente nos puede ayudar a ver si alguna estructura tiene un tumor, si alguna estructura está reducida, ¿no? Y por otro lado está la imagenología funcional, que aquí sí observamos la actividad de las zonas, ¿no? Por ejemplo, puede ser el EEG, que es como mide la actividad eléctrica, o el ERP, y la resonancia funcional, magnética funcional, ¿no? Que nos ayuda, en este tipo de imagenología, de estudio, se pintan las zonas del cerebro y se pintan de acuerdo a la funcionalidad que están teniendo, ¿no? Entonces nos ayuda a identificar si alguna zona tiene menor funcionalidad. ¿Y qué significaría? Que esa zona tenga menor actividad, pues que a lo mejor hay menos neuronas, ¿no? Que a lo mejor esa zona está perdiendo cuerpos neuronales, lo que quiere decir que pues hay una afectación de las proteínas, ¿no? Por otro lado, estamos viendo las técnicas de la imagenología estructural, rayos X, examinación de las estructuras óseas del cráneo, sirve para identificar cambios en la estructura y densidad del hueso, pero los otros tejidos no se pueden ver, o sea, son como pros y contras de los rayos X, ¿no? Por ejemplo, eso nos ayuda eso es lo que vemos con un estudio de rayos X, el cráneo, ¿no? O ya dentro del cráneo, pues podemos ver como, si a lo mejor se pinta algo como más blanco, nos hablaría de que a lo mejor hay una hemorragia, ¿no? Entonces, ya depende para qué queramos usar cada herramienta. La tomografía axial computarizada, que también nos ayuda a identificar estructuras, es a través de múltiples rayos X de rebanadas del cerebro, pues también nos ayuda a ver la estructura ósea del cerebro. Y se utiliza mucho cuando tenemos un trauma severo o un golpe, ¿no? A lo mejor si alguno de ustedes alguna vez se cayó o se cae, que esperemos no suceda, es probable que les hagan una tomografía para ver el impacto, ¿no? Este tiene mejor resolución que una simple rayos X, ¿no? Pero, pues la resolución tampoco nos permite ver bien los detalles. Esta es la imagen de una tomografía axial. Se fijan como que nos vamos acercando, pero no es del todo precisa. Y bueno, las otras técnicas de imagenología estructural son la imagenología, la resonancia magnética, que nos da imágenes del tejido cerebral con alta resolución, imágenes 3D del cerebro, no son rayos X, por lo cual aquí no hay radiación, pero el equipo es costoso y podría no ser útil para personas con claustrofobia mental o corporal, ¿no? Porque hay que meterlos a un resonador cerrado que nos da este tipo de imagen. Si se fijan, la imagen que nos da una resonancia magnética es más precisa, podemos ver la mielina, la sustancia gris, la sustancia blanca, las circunvoluciones que son como estas curvitas, podemos ver el cerebelo. Entonces nos permite ver como más preciso las estructuras. Ahora, cuando hablamos de imagenología funcional, vamos a ver la actividad cerebral y se utiliza más en investigaciones acerca de la función cerebral, aunque también la utilizan mucho los clínicos. Y las técnicas que abordamos pues son el EEG o ERP, la resonancia magnética funcional, y vamos a ver. Por ejemplo, un EEG mide la actividad eléctrica del cerebro mientras trabaja. Puede ser que a lo mejor les conecten ciertos electrodos en su cabeza, no necesitan raparlos ni nada. Se ponen así en el cráneo. Y a lo mejor los ponen a resolver una tarea. Y lo que mide es como esta actividad, porque es como un electrocardiograma, ¿no? Que también nos mide como los latidos del corazón. Aquí nos mide la actividad del cerebro. Y esta actividad del cerebro va a depender dónde coloquemos los electrodos, ¿sí? Y se vería algo así.
No es invasiva, la verdad, es nada más como que les conectan los electrodos y ya no pasa nada. La resonancia magnética funcional mide la circulación de la sangre hacia las zonas activadas del cerebro. Es la forma por la que nosotros podemos ver la actividad. Es algo así, por eso nos mencionan que cuando hay personas con claustrofobia, miedo a los espacios cerrados, pues estas técnicas podrían ser no del todo las adecuadas. Y la imagen que nos arroja es algo así, ¿sí? Esto rojo nos indica que aquí hay actividad cerebral. A lo mejor también les platican o les preguntan algo o los ponen a resolver una tarea y mientras ustedes la están resolviendo, el resonador va detectando dónde se está haciendo la actividad cerebral. O podemos ver otro tipo de actividades así, de imágenes con actividad cerebral. ¿Sí? La resonancia magnética cerebral, esto es de un paciente que tiene Alzheimer, en la que muestra pérdida de las células cerebrales o neuronas en la zona del hipocampo, ¿sí? La zona del hipocampo es una zona que tiene que ver con aprendizaje y memoria. Entonces, esta imagen de resonancia nos habla de que aquí, en donde está pintado de azul y rojo, hay menor actividad. Este es otro ejemplo. La resonancia magnética cerebral de un paciente con Alzheimer en la que muestra pérdida de las células cerebrales en la corteza cerebral. Es decir, su cerebro se está haciendo pequeño, se está reduciendo, se está secando, ¿no? Podemos decir. Estas son también tomografías de visión de positrones o PET, que también le conocen. Y esto permite mostrar las áreas del cerebro en las que hay más actividad metabólica, o sea, donde hay más trabajo neuronal, donde el cerebro realmente está haciendo algo. Y la acumulación del marcador radioactivo para ver ciertas áreas es anormal, ¿no? Aquí arriba podemos ver un cerebro sano y abajo un cerebro con Alzheimer, ¿sí? Entonces, eso rojo es la acumulación de placas amiloide. Si se fijan, un cerebro sano tiene, pero muy pocas. Y un cerebro con Alzheimer tiene más. Y bueno, ya para cerrar, que nos quedan 3 minutos, vamos a hacer un breve repaso, ¿sí? Vimos qué es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Hablamos de la prevalencia, de sus causas y de sus tipos. También vimos cómo es que el cerebro se ve y cómo es la función cerebral. Introdujimos un poco a los cambios que ocurren en el cerebro cuando una persona tiene enfermedad de Alzheimer y a grandes rasgos fue eso, ¿sí? ¿Tienen alguna duda con esto antes de ver las tareas que vamos a dejar para la próxima sesión? No, maestra. Ok, como en todos los módulos va a haber una lectura, ¿sí? Una lectura que sugiero lean, que es una que tiene que ver con qué es la enfermedad de Alzheimer y qué causa la enfermedad de Alzheimer, que vienen en su libro de trabajo. ¿Sí? Hay que leerlas antes de la próxima clase, que esas están por lo regular están al final. En la página 25 dice tareas en casa, ¿sí? Ay, ¿dónde queda? 28. La lectura es probable que no esté aquí, se las mando por separado, ¿sí? Pero son 2 lecturas. ¿Qué es el Alzheimer? Y Las ¿qué causa? lecturas no están, maestra. Ok, se las mando ahorita en un ratito. Hay que En leerlas. en la página 22 hay una que dice causas de la enfermedad de Alzheimer. No, pero esa no es. Son otras que están como separadas. Se las Esta mando. fue de la semana pasada. Se las ok. mando. Ok, entonces mientras leen, anoten cualquier punto que quieran discutir la siguiente sesión. A ver, Teresa, ¿quiere? Muy bien, gracias. Maestra, Sí. yo no asistí a la clase pasada y quise ver el video y no se pudo ver, que era la computadora me decía que era un problema, pero no mío, sino de ustedes. No sé si los demás compañeros pudieron ver el video. Lo que sí es que tuvimos muchos problemas por mi conexión a internet, pero la verdad no sé cómo es que quedó la calidad del video. No sé si alguien, además de Teresa, intentó verlo.
Sí, yo lo Yo- vi, maestra. Y Yo Yo lo también vi y vi, se ve Karina. bien, se ve cortado como cuando al inicio, pero si lo ve en el celular, se ve muy bien. No pasa nada que no lo vea en la computadora, que lo vea en el celular. sí, A puede ver, yo lo vi en la computadora y se ve perfectamente. Sí, obviamente los problemas que se tuvieron, pero se ve y yo pude trabajar tranquilamente con el video. Ajá, yo mejor puede también. intentarlo verlo en otro dispositivo. A lo mejor puede ser que la computadora traía algún detallito que no le permitió verlo. No, pero yo lo vi en la computadora, Karina. No, Teresa Ah, tiene el problema. ok. Ah, pero sí, gracias por el aporte. Gracias. Ok, entonces léanlas y discutan, anoten los puntos que quieran discutir. Y por último va a haber ejercicios para el cerebro, ¿sí? Son 2 sopas de letras y otros 2 ejercicios que están en su hoja de trabajo. Sí, sí están ahí. Están en la página, justo en la página 26. La 26 creo que inicia, si mal no recuerdo. Sí, maestra, en la 26 inicia. Ok, pero creo que no están las sopas de letras, también están en la 28. En la Las sopas 28. Exacto. 28 y Están en la 29. 28 y 29. Sí, 29. Entonces hay que hacer las sopas de letras porque les van a ayudar a reforzar los conceptos que vimos hoy y para que lo vayan asociando con las zonas de conocimiento. Y pues traten de completar estos retos para la siguiente sesión y los discutimos. Maestra, pero en la página 30 tiene el cerebro. Ahí, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a hacer como un laberinto, encontrar la salida y el fin. Sí, nada más es como un ejercicio de visoespacial. Ujú. Ok. Muy bien, preguntas, gracias. comentarios, dudas, ya Y no usted sé. nos manda las lecturas, ¿verdad? Se las mando junto con. Sí, solo eran las lecturas, ahí están las sopas de letras. Sí. Muchas Sí. gracias. Maestra, una duda. En sí. donde dicen notas del módulo, tanto el 1 como el 2, ahí ¿qué vamos a poner? ¿Lo que tengamos duda? No, es para ustedes, es para que a lo mejor anoten cosas que les llamaron la atención o algo que quieran reforzar. O dudas también que quieran para discutir la siguiente sesión también. Ok. Ese espacio es como, digamos, su cuaderno. Para que nosotros. Ujú. Perfecto, para ir haciendo nuestras anotaciones mientras nos da la clase. Exacto. Ok, gracias. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el siguiente miércoles con sus ejercicios realizados. ¿Vale? Gracias a usted, maestra. Buena semana. Hasta luego. Maestra, hasta luego. yo no estuve presente cuando nombró lista, no sé si ya me puso. Por favor, escríbanme su nombre en el chat y ahorita les anoto su asistencia. Yo ya me puse, gracias. Sí, muy bien. Gracias. luego. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias por pero un poquito complicado de retener todo, entonces voy a tener que poner atención que nos van a mandar ya sobre el video de hoy. Igual está el video para que igual lo pueda consultar y escuche toda la información nuevamente por si la conexión de su internet no le ayudó mucho. Para mí. Ok, cualquier cosa estoy en el... Que tengan un muy buen día. Gracias, igualmente. Igualmente, gracias. Buenas tardes.